Desde tiempos inmemorables, las leyendas han formado parte de la humanidad, presencial y existencial, rodeándonos con ecos sonoros en nuestro cerebro, produciendo una sinapsis continua hacia nuestro sistema límbico, extasiándonos con una realidad alterna que no visualiza el límite entre lo real y lo ficticio. En busca de la verdad lagonesa, los secretos miscatónicos desmiembran lo que es, lo que fue y lo que será, destrozando los mitos. Nuestra historia comienza a mediados de los años 80 del siglo XIX, en la ciudad de Zacatecas, México, siendo un claro ejemplo de la maldad oscura que nubla nuestra conciencia al resplandor luminoso de la codicia. La leyenda de la Piedra Negra. Todo comenzó con la destructiva ambición de dos amigos que decidieron abandonar sus trabajos para aventurarse a buscar una mina que les diera riqueza. Corría el año de 1885 en la ciudad de Zacatecas. Vivía Misael Galán, un joven fuerte, entusiasta, ingenuo, que disfrutaba de un buen sueldo como empleado de un comercio dedicado a proveer las minas de toda la región zacatecana, propiedad de Juan A. Petit, ubicado en el callejón de Rosales número 7. Misael siempre soñaba con la oportunidad de poner en práctica sus pretensiones de minero. La fuerte influencia de su amigo Gildardo Higinio, que siempre apoyaba sus propias inquietudes, le había convencido de invertir sus ahorros en herramientas para iniciar la búsqueda de un nuevo yacimiento. Durante varios fines de semana, ambos amigos caminaron incansablemente por las montañas. Especialmente, inspeccionaron al poniente de la cordillera que separa Betagrande de la capital zacatecana, ya que según Gildardo, por sus pláticas con viejos gambusinos y sus 8 años de experiencia en las minas de San Acacio, sabía localizar fuentes metalíferas. Acamparon en los límites de lo que era terreno libre, donde ya durante 4 o 5 días habían explorado. Siguiendo las instrucciones de Gildardo, recorrieron el camino a Betagrande. Antes de llegar al Cerro del Magistral, se desviaron al oriente para empezar ahí su búsqueda. Todo el día vagaron escudriñando los montes y al atardecer decidieron regresar. Al faldear una espinada loma, de improviso se toparon con la entrada de una cueva de extraño aspecto. A pesar de que ya habían cruzado por ahí varias veces, no les parecía conocida. ¿Les habría pasado inadvertida? No. Seguros estaban de que antes no la habían visto. Como movidos por un impulso demoníaco, se acercaron a la entrada, con cuidado. Ya dentro de la caverna, a poco andar se presentó ante sus ojos algo fantástico. Incrustada en el peñasco se veía claramente una gran roca refulgente. Ante tan maravilloso descubrimiento, y pasada su sorpresa, los dos jóvenes lanzaron gritos de alegría y con entusiasmo se dedicaron a excavar alrededor de la piedra. ¡Esto es oro!, decían con exaltación los afortunados y novicios gambusinos. Sin duda esta línea de una buena veta, comentaban. Buen tiempo trabajaron alternándose en la tarea. Mientras uno barneaba la barrena o sostenía la cuña que se incrustaba en los cantos de la piedra, el otro golpeaba con el marro, hasta que por fin lograron sacarla. Desprendida la piedra, pasando por numerosos trabajos debido al peso de su carga y a lo accidentado del terreno, a campo traviesa lograron llevarla hasta el arroyo que baja de la Betagrande. Frente a ella, quedaron extasiados contemplando su flamante tesoro. Volviendo de su ensimismamiento, comenzaron por desconfiar de quién hubiese sido descubiertos por otros gambusinos. Muchos merodeaban los alrededores, ocupados en el mismo quehacer de ellos. Tras breves minutos, y en medio del silencio nocturno que reinaba a su alrededor, concluyeron que estaban solos.
La paranoia comenzó a envolver sus mentes de oscuridad. Las tinieblas de la codicia nublaron su conciencia. No podían dormir, a pesar del cansancio de ser ya pasada la medianoche. Cada quien elucubraba lo que habría de disfrutar el resto de su vida con ese gran descubrimiento. Al recordar de nuevo la piedra, con sobresalto examinaban si había alguna amenaza que pusiera en peligro sus vidas o su preciado bien. A ratos se miraba uno al otro con mutuo recelo e inquietud, sin saber definir hacia dónde se inclinaba su estado de ánimo. Empezaron a desconfiar uno del otro. A la distancia solo se escuchaban los ladridos de los perros del pueblo de Beta Grande. En su entorno se fueron espesando las sombras cada vez más. Nadie sabe lo que pasó durante el resto de la noche. El caso es que al día siguiente un joven pastor descubrió los cuerpos muertos de los dos frustrados mineros. A toda prisa y con la excitación propia de quien ve la muerte por vez primera, a gritos divulgó su macabro encuentro. Como fuego en un pajar, corrió la noticia, y muchos curiosos concurrieron al sitio señalado del pastor. Diego Romo, conspicuo representante de la autoridad, levantó el acta de defunción que decía: en el crucero del arroyo fueron recogidos dos cuerpos de quienes en vida respondieron a los nombres de Misael y Gildardo N. Presuntamente, la causa de ambas muertes fue una riña entre ellos mismos. Uno de ellos presentaba fractura craneal producida, según todos los indicios, por caída directa sobre una piedra que contiene oro pimente. La tierra reclama al hombre que vuelvan a sus raíces. Los cuerpos fueron inhumados en sagrado. Los motivos que condujeron a su muerte permanecieron siempre en el misterio. Quizá, ante la presencia del supuesto oro descubierto, los dos infortunados se vieron condenados a ser juguetes de esa fiera funesta que es la codicia. La piedra también fue olvidada a un lado del río. Poca atención le prestaron quienes sí conocían de metales, ya que este compuesto de arsénico y azufre se le atribuye muy escaso valor. ¿Y sería coincidencia o de veras un maleficio? El caso es que días después, al pasar un grupo de jóvenes que iba de paseo, alguien señaló la piedra recordando aquel trágico suceso, y uno de ellos exclamó: «Precisamente, necesitaba yo una buena piedra para afilar mi cuchillo», y empezó a frotar el borde de su instrumento en la brillante piedra. Con movimientos acompañados realizaba afanoso su tarea, desentendiéndose rápidamente de los demás ahí presentes. Parecía transformado. El que era de natural alegría y comunicativo, embelesado contemplaba los brillos del filo de su cuchillo producidos por su trabajo. Al hablarle sus amigos, reaccionó con su movimiento agresivo, y a la burla del que permanecía más cercano a él, quien se mofó de su exagerada forma de afilar su arma, replicó con feroz cuchillada, salvándose el impertinente de herida grave. Si bien alcanzó a recibir un profundo tajo en su brazo derecho. Advertidos del peligro, 4 de los más aventados se lanzaron sobre el agresor que se aferraba al arma, sujetándolo para lograr que con alivio de todos volviera la calma. Más tarde, el actor principal de este hecho juraba no recordar nada de lo ocurrido. A partir de entonces, la piedra del crucero del arroyo adquirió fama de propiciar el crimen, pues la añeja costumbre de los barreteros de portar cuchillos, dagas o tranchetes para múltiples usos propiciaba, dado el caso se les empleara como arma de defensa o de ataque por motivos de honor. La superstición no en todos tenía cabida, pero la gente se dio cuenta que por repetida coincidencia, aquel que amolaba su piedra del arroyo de la Beta Grande, luego en algún baile o simplemente andando en copas, de seguro provocaba un pleito o lesionaba a su rival. Aun siendo muy amigos, consecuentemente, abundaron los heridos y los muertos. Un episodio que confirmó la sospecha de que algún maleficio debía comunicar la piedra cuando a ella se afilaban un arma fue el pleito de Andrés Mendívil y Lorenzo Rafael. Lorenzo era muy dado a fanfarronear, tanto pendenciero y galanteador como de manirroto. Gustaba de derrochar en parrandas
convidando con galloteros y mujercillas que le rondaban alegando a los atributos y sus hazañas, ciertas o imaginarias. Andrés, por el contrario, mostraba una pasividad rayana en macedumbre, y era su gusto sentarse solo a la vera del camino, alejado del bullicio tabernario, para cantar pulsando su guitarra, suspirar por el amor de María Paloma de Ávila, la muchacha más codiciada del rumbo quien fuese su prometida. Tanta dicha no podía durar. El diablo del diablo nunca duerme. Hizo que se topara el fanfarrón de Lorenzo con Paloma, a quien intentó abordar. Un grupo de amigos que se dieron cuenta del rechazo que recibiera en respuesta, acicatearon a Lorenzo para que en vías de demostrar tanto su hombría como sus dotes de conquistador, dejase a un lado sus logros amorosos baratos y sedujera a la casta Paloma. Aceptada la apuesta, Lorenzo Rafael dedicó a partir de ahí todo su desocupado tiempo al asedio constante de la buena muchacha. A medida que se aproximaba la fecha de la boda, intensificaba Lorenzo su campaña de conquista. Cuando más decidido sentía rechazo de la dama, tanto más se enervaban sus morbosas ansias de rendirla. 15 días faltaban para la boda, y ese domingo, Andrés hubo de aceptar que era verdad aquello que ni siquiera sospechara. Por comunicárselo a un amigo digno de toda fe, decidió reclamar lo suyo, y cualquier ofensa hecha a su amada era una ofensa hacia él. Solicitó al oficioso informante le prestara su cuchillo, el cual recién lo había afilado en la piedra de la veta. En cuanto tuvo contacto con el arma, Andrés se sintió poseído de un furor homicida. Su mente se nubló. Fuego en su alma. Fue directo al mesón del vivac, donde se encontraba aquel quien ya consideraba su enemigo mortal. En el trayecto se torturaba cavilando si alguna culpa tuviera su novia, pero se reconfortaba al evocar todos los momentos desde que lo aceptara como novio. Decidido, Andrés entró al vivac y apenas traspuso el umbral, un silencio ominoso invadió el lugar. Lorenzo no se inmutó, obligado por la presencia de sus amigos. Su habitual postura de fanfarrón se hizo manifiesta, confiado además en aventajar al recién llegado. Sabidas por todos los presentes que Lorenzo tenía una bravura conmensural y Andrés una pasividad tremenda. Andrés se plantó retadoramente ante Lorenzo, en un desplante viril de quien no soporta más el impulso de manifestar su legítimo reclamo. El aludido le sostuvo la mirada y le dijo todavía en tono burlón: ¿No andas perdido de rumbo? ¿Buscas algo aquí o con alguien? Sí, contestó Andrés. Busco respuesta de ti, percibiendo Lorenzo la energía contenida en la réplica de Andrés. Nerviosamente alardeó: Conmigo cualquier hombre que sea muy hombre encuentra lo que quiera. Las palabras sonaban con eco por el silencio. Con calma habló Andrés. Si alzas tanto la voz, tienes que sostenerte, y ya está dicho. ¡Ábranse! Se dirigió a los demás, mostrando su acerado puñal y amagando en abierto un desafío a su rival. Este, a su vez, se puso en guardia, manejando arma similar con soltura y aplomo. Luego de 2 o 3 giros de tanteo, Lorenzo ataca con celeridad a Andrés, quien con asombroso quiebre desaparece del frente de Lorenzo, rodando a su costado. En los siguientes golpes, cambia la actitud confiada de Lorenzo, que siente que, al igual que las circunstancias, no las trae todas consigo. Por el contrario, un valor y una agilidad insospechadas, el brillo de su puñal se entreteje. Por el contrario, ven al antes pacífico Andrés manifestar un valor y una agilidad insospechadas. El brillo de su puñal sobresalía sobre todo lo demás, se entretejía con el brillo de sus ojos y una fiereza inaudita que parecía poseerlo. Eludiendo golpes de su adversario y mostrando seguridad en cada movimiento, se trasluce su disposición a justiciarlo. Fue entonces cuando Andrés asesta una certera cuchillada a Lorenzo. Se prepara para darle el golpe mortal. Un grito y la presencia de Paloma deja a todos expectantes. En un acto impetuoso, Paloma se interpone entre los rivales, abrazando a su amado. Apremia a los presentes a pacificar aquella brega
e implorarle a Andrés que desprenda del arma homicida y se aleje de su compañía. La trascendencia de este evento radicó en la transformación de un individuo pulsánime en un temerario retador, virtudes atribuidas a la oscura Piedra Negra. La ciudad de Zacatecas comenzó a consternarse, ya que la ciudad se envolvía en odio. Las fuerzas oscuras comenzaron a tomar la ciudad. Cada vez eran más frecuentes las riñas, la tragedia, la muerte, todas atribuidas a la Piedra Negra del arroyo Veta Grande. Negra estaba ya la piedra señalada para acicalar las armas mortales. De negro luto vestían muchas familias y trágicamente negro veían el futuro. Fue entonces cuando un sector importante de la población solicitaron ayuda a las autoridades civiles y eclesiásticas. En discreta reunión entre el gobernador del estado, Jesús Arechiga Mujarro, y el tercer obispo de la diócesis de Zacatecas, Fray Buenaventura del Corazón de María Portilla y Tejada, decidieron adoptar medidas eficaces, cada quien según sus medios, para remediar tan caótica situación. No fue hasta el 15 de abril de 1888 cuando el señor obispo, acompañado de su sabio consejero, el primer deán de la catedral canóniga, Fray Félix Palomino, y de 4 diáconos del seminario tridentino de la Santa María de Guadalupe, salieron al anochecer rumbo al camino de la Veta Grande para realizar un conjuro contra las fuerzas demoníacas. Fuerzas demoníacas que emanaban de aquella piedra. Durante mucho tiempo la gente se hizo cruces de por qué y cómo había desaparecido la Piedra Negra de su emplazamiento. Varias noches se desveló, hubieron de tener el obispo y los canónigos para discernir, invocando el divino acierto, el destino que debería asignarse al diabólico objeto. Disquisiciones teológicas y pruebas exorcisales debieron de hacerse para atarlo al sagrado sin mancillar el lugar. Meses después, sosegada la fascinación de la gente belicosa por acrecentar el poder de su arma, asentándola en la Piedra Negra. Esta fue descubierta por el vecindario, puesta a buen recaudo en sacro lugar. El sitio escogido por aquel obispo para instalar la piedra fuera de alcance de los pendencieros fue en lo alto del muro posterior de la catedral, empotrada precisamente abajo de la campana chica que servía para llamar al sacristán. Este es el único bloque de color sombrío que en su fábrica tiene la catedral. Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Esta piedra es real. La podemos observar en el pilar posterior de la Catedral Basílica del Estado de Zacatecas, a simple vista. De esta historia nos surgen varias preguntas, algunas sin respuesta. ¿Quién asesinó a Gildardo? ¿Y de qué forma? Ya que Misael Galán yacía muerto en el piso con un traumatismo craneal severo, era imposible que los dos fallecieran al mismo tiempo por riña. Más aún, nunca se especificó la causa de este, solo quedó como riña entre ambos. La roca encontrada no era oro, sino oro pimente, el oro de los tontos, el cual contiene grandes cantidades de arsénico y azufre. Hay una variedad mineral que se usaba en alquimia china para producir alucinaciones y delirios, que al frotarse con otros minerales con el paso del tiempo, este adquiere una tonalidad negra, más aún en contacto con plomo, cobre y acero. Esto bien puede explicar los periodos de amnesia que generaba la piedra al afilar cuchillos, o bien el delirio de agresividad, ya que este tipo de piedras son tóxicas, y al momento que se frota se pueden inhalar varias partículas de arsénico y azufre, produciendo una intoxicación severa en ellos. Es de llamar la atención que Fray Buenaventura del Corazón de María Portilla y Tejada y Fray Félix Palomino fallecieron de forma súbita un año después del exorcismo de la piedra. ¿Tendrá algo que ver la masonería dentro de todo esto? Es bien sabido que el 15 de abril de 1889 el general Arechiga, que en ese momento era el gobernador de Zacatecas, sostuvo una reunión discreta con Fray Buenaventura del Corazón de María y Portilla
logrando de común acuerdo la colocación de la piedra en el ala posterior de la Catedral Basílica del Estado. Es conocido por todos que el general Arechiga pertenecía a la lejía masónica Unión Perpetua número 6 del Oriente de Zacatecas. La masonería en el Estado para esos años inicialmente era el rito nacional, es decir, tras la salida del ejército francés del Estado, la lojía volvió a sus actividades. Sin embargo, conforme avanzó la implantación del rito escocés, los masones zacatecanos pasaron a este. Formaron más de media docena de lojías, con las que integraron la Gran Lojía del Estado Unión Perpetua, que era la estructura básica del grupo político del citado general Arechiga. Esta lojía del Estado fue parte de la porfirista Gran Dieta Simbólica. Se lo dejamos a juicio. ¿Realmente está maldita la piedra? ¿O es solo un problema de toxicidad arsénica y sulfuria? Déjanos tu comentario. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее.